Estamos ya en el espacio de entrevista, nos acompaña el ingeniero Jorge Martínez, subsecretario de SEMPLADES, para brindarnos detalles de lo que va a ser el día de mañana el Gabinete Zonal. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿De qué se trata este Gabinete Zonal? Buenos días, Fabricio, un saludo a los televidentes. El Código de las Finanzas Públicas establece, entre varias de las obligaciones de las SEMPLADES, establecer este mecanismo de articulación entre los distintos actores de los niveles de gobierno. Una primera fase, obviamente, de los gabinetes zonales es poder reunir a todo el aparato gubernamental desconcentrado en la zona. Recordemos que ejercemos la acción sobre 4 provincias, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Esmeraldas. Y lógicamente la articulación es fundamental porque muchas veces trabajamos específicamente en nuestras actividades, salud, educación, MIES, riesgos, en fin. Pero tenemos entonces que tener elementos que articulen. ¿Qué vamos a presentar en este gabinete? Un punto central que es la agenda zonal. La agenda zonal significa las acciones y los indicadores y compromisos que tenemos respecto de resultados en la zona. Por ejemplo, todos conocemos que tenemos el Plan Nacional del Buen Vivir y ahí están obviamente fijadas todas las políticas y metas a cumplirse en el caso del Estado, pero estas hay que territorializarlas y por lo tanto necesitamos, por ejemplo, establecer cuáles son nuestros compromisos de reducción de pobreza, cuáles son nuestros compromisos en la zona de mejoramiento de la tasa de escolaridad, cómo están nuestros compromisos para cumplir indicadores en temas de cobertura de servicios, de acceso a agua potable y alcantarillado, en fin, a un conjunto de 18 metas que tienen obviamente que ser evaluadas en estos gabinetes zonales. El segundo tema que vamos a tratar es medir también el avance de la desconcentración. ¿Qué significa esto para que nuestros televidentes nos entiendan? ¿Cómo vamos logrando que el Estado se acerque a la ciudadanía? Y, por ejemplo, podemos ir advirtiendo sobre la base de esta estructura que hoy el Estado tiene en materia de división de zonas, distritos y circuitos. Y, por ejemplo, para señalar un dato, encontramos que la mayor desconcentración está en el Ministerio del Interior. Y esto tiene lógica, porque estos son los UPCs. Todos conocemos que se construyen UPCs y se va acercando la actividad de la Policía Nacional. La policía está en las parroquias, está en los barrios, en cada uno de estos circuitos, incluso a niveles de subcircuitos podemos encontrar la presencia de la Policía Nacional. Y asimismo evaluamos, ¿no es cierto?, cómo va el proceso de presencia del MIES a través de sus IBBs, la atención de la actividad que desarrolla con los programas de CNHs, de igual forma el tema de la educación. Porque también deben haber ministerios que están muy rezagados en cambio en este proceso. Efectivamente, vamos encontrando eso. Además, vamos encontrando que evaluamos incluso algunos indicadores de estos ministerios. ¿Cuáles tienen presupuesto desconcentrado? Por ejemplo, ¿qué pasa con las direcciones distritales de salud, de educación? Si estas ya tienen unas asignaciones presupuestarias propias, por lo tanto van teniendo, digamos, autonomía también en el manejo financiero, económico, presupuestario. Esto es muy importante para que al final el resultado de esta evaluación es ir midiendo entonces cómo el Estado va acercándose a la comunidad y cómo al final la política pública y los servicios llegan obviamente de manera más efectiva, más eficiente. Y vamos a trazar un tercer tema que también creo que es muy importante, es que estamos presentando ya el Plan Binacional, el Plan Binacional Ecuador-Colombia. Recordemos que la zona 1, que hemos señalado esta área de gestión, comparte, ¿no es cierto?, con el tema fronterizo colombiano. En Colombia, de nuestra parte, está en el otro lado, fundamentalmente Putumayo y Nariño, y hemos logrado ya tener un plan, ¿no? Este es uno de los primeros planes que se tiene en América, así a nivel de tener incluso compromisos binacionales con indicadores, porque antes los planes eran pues meras declaraciones de comisiones de vecindad, es decir, nos reuníamos funcionarios de un lado de la frontera, acordábamos de temas específicos, acuerdos sobre problemas de transporte, de comercialización. Hoy tenemos un plan que fue aprobado por el presidente Correa y el presidente Santos en el último encuentro en Río Verde. Este plan tiene igualmente indicadores, metas a cumplir y obviamente vamos a presentarle al Ejecutivo desconcentrado.
Y vamos a mirar también un tema que es fundamental entre la relación binacional, que es poder empezar a discutir temas como las agendas regulatorias, porque ahí está la clave. Es decir, tenemos regulaciones, por ejemplo, en temas de comercialización de energía, porque hemos tenido esta experiencia con Colombia. Vamos a pasar a tener temas de relaciones en materia de telecomunicaciones, pero hay que regular otros elementos, los temas mineros, por ejemplo, los temas de salud. Entonces, creo yo que, en principio, la idea de esta planificación territorializada es luego avanzar a incorporar en estos gabinetes en una siguiente fase a los GATS. Es decir, la idea es que aspiramos que el siguiente gabinete del segundo semestre de este año ya cuente con los gobiernos autónomos descentralizados, porque no nos olvidemos que ellos hasta julio terminan de formular sus planes de ordenamiento y desarrollo territorial. Deben integrar estos elementos también dentro de sus procesos. No podríamos tener una agenda zonal si al final, ¿no es cierto?, entre los niveles de gobierno no comprendemos cuáles son nuestra visión de desarrollo del territorio, y ahí es muy importante la opinión de prefectos, de alcaldes y de parroquias. Las expectativas en torno a lo que va a ser el nivel de cumplimiento de varios de los indicadores propuestos que se van a analizar en el gabinete, sin embargo, deben ser, y le consulto, menores por la situación de crisis económica que vive el país, la situación política que puede haber generado algún tipo de complicación en el nivel de cumplimiento de estos indicadores o predicciones. Bueno, digamos que hemos procurado en los temas centrales que son seguridad, educación, política social, y como usted conoce, varias veces hemos tratado este tema, sectores estratégicos, es a donde la decisión gubernamental ha sido no disminuir los niveles de inversión y más bien, obviamente, en algún caso excepcional, ir estableciendo una reprogramación de la velocidad de las mismas. Yo creo que el resultado final que vamos a evaluar mañana es positivo, pero lo importante de los gabinetes es eso, es también tener una actitud crítica, una actitud en la cual podemos objetivamente mirar las cifras y sobre esas cifras también reflexionar qué es lo que está pasando en la zona. No nos olvidemos también que la zona tiene una diversidad obvia. Varias veces lo hemos señalado, en la zona tenemos de las poblaciones más pobres del país. Tiene Esmeraldas, que quizás es el que no aporta mucho al indicador de crecimiento y mejoramiento de la condición social. Tenemos problemas, obviamente, de cantones de alta pobreza, en el caso de Esmeraldas, y de Sucumbíos también. Entonces, obviamente los indicadores adicionalmente van siendo especificados para cada territorio y para cada provincia, pero de esto es de lo que se trata. Se trata, obviamente, de ir mirando cómo va el entorno y finalmente cómo vamos alineando estos objetivos en la lógica del cumplimiento de la política pública, porque al final, ¿verdad?, cuando analizamos, por ejemplo, un indicador importante que está en estas dos estrategias nacionales, erradicar pobreza y, obviamente, transformación de matriz productiva. Muchas veces esto suena muy etéreo, ¿no? Pero al final el tema es que si construimos una escuela del milenio, si mejoramos una vía, si se construye un hospital, un centro de salud, un CBB, un UPC, lo que estamos logrando es que las condiciones de vida obviamente mejoren y por lo tanto los objetivos de, en este caso, la erradicación de pobreza se vayan cumpliendo. Tema muy importante, estaremos pendientes de lo que va a hacer este gabinete y finalmente, y es inevitable hacerlo, ¿cuál es la reflexión, en este caso como Jorge Martínez, miembro y militante de Alianza País y parte de este proceso político y del Estado también, la situación que se está viviendo, las marchas, la expresión de malestar, la inconformidad social que cada vez es más intensa y creciente en el país? Ya no se puede negar que es un grupo que se está oponiendo, son grupos mayoritarios en varias ciudades del país. ¿Cuál es la visión? Este es un momento de inflexión para el gobierno de reflexionar sobre el tema de su visión política y su aplicación de normativas y proyecto político. No, a mí me parece más bien que este debería ser el espacio del debate político, ¿no? Yo creo que lo que debemos evitar es que este debate se transforme en violencia y en enfrentamiento, porque yo creo que aquí es en donde finalmente se ponen sobre la mesa las tesis ideológicas y políticas. Por lo menos algunos sostenemos que hay que construir el socialismo y que no estamos en el socialismo aún. Es decir, que es una lucha en este momento ideológica la que está viviendo el país entre el socialismo y el capitalismo. Pero mire, Fabricio, déjeme señalar un tema que es importante cuando hablamos de este famoso coeficiente de Gini. ¿Qué mide esto?
Esto mide la equidad en una sociedad. Es decir, mide la distancia entre la pobreza y la riqueza. Y la única forma con la cual estas brechas se acercan es a través de la acción de la política pública, a través de las normas. Las leyes tienen que reflejar una vocación que disminuye estas distancias. El país en estos 8 años, y esto no lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo dicen los indicadores económicos, el Ecuador disminuyó esa brecha en 20 veces. Es decir, hasta antes del 2007, ¿verdad? Un rico, por ponerlo así, era 42 veces más rico que los pobres. Hoy, en el Ecuador, después de 8 años de este proceso, esa brecha ha disminuido 20 veces. ¿Qué significa? Que estamos construyendo una sociedad más equitativa. Segundo, yo creo que este es un tema, decía, de debate, de información. Yo fui alcalde y conozco obviamente la estructura predial de la ciudad. Conozco de qué monto son los predios urbanos que tiene esta ciudad. Y con seguridad le señalaré a usted que habrán, no más allá, recuerdo, de cerca de 38.000 predios, seguramente 100, ¿sí? Predios que sobrepasan límites que pudieran, digamos, significar temas de valoración para que esta aplicación de estas normas tengan efectos de naturaleza. Con esto concluiría lo que se ha venido afirmando, que el 98% de la gente no tendría efecto tributario. Entonces, me parece a mí que esos son los temas del debate. El tema de la herencia y el tema de la plusvalía. Estos son los temas del debate. O sea, mire, construimos el Periférico Sur. Costaba $10 el metro cuadrado. Hoy se vende en $200 el metro cuadrado. Los terrenos frente a Céntrica, que es una obra que ha hecho el Estado, la sociedad, la municipalidad, pasaron de costar de $30 a $250 el metro cuadrado. La pregunta ¿es justo, verdad, que esa valoración, ese recurso adicional sea únicamente compartido o beneficiado para las personas que tuvieron la posibilidad de acceder a esos terrenos? Tercero, el 70% del suelo en Ibarra está subutilizado. Es decir, el 70% tiene toda la infraestructura, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, y son terrenos de engorde. Es decir, toda la gran inversión que la sociedad, que todos, que usted y yo hemos hecho a partir del pago de nuestros impuestos, ¿verdad?, ha sido terrenos de engorde y de especulación en la ciudad. Entonces, la sociedad tiene que crear un conjunto de normas que regulen, ¿no es cierto?, el efecto que estas inversiones, que estos temas tienen en el conjunto de todos. ¿Qué nos interesaría? Que en vez de la ciudad crecer hacia afuera, generando una presión de servicios básicos, porque cuando usted crece hacia los lados, necesita incorporar redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica. Las normas presionen para que ese inmenso capital público de los ciudadanos que está invertido pueda obviamente beneficiarnos a todos, pueda generar el desarrollo de proyectos de vivienda, habitacionales, que resuelvan además un déficit que en el caso del Ecuador es de cerca de 1 millón de viviendas. Entonces, yo creo que esa es la lógica. Este debería ser el debate. Miremos las cifras, miremos los catastros, miremos a quién afecten y obviamente logremos que la sociedad vaya comprendiendo que de lo que se trata finalmente es de construir, me parece a mí, una sociedad más equitativa y más justa. Agradecemos al ingeniero Jorge Martínez, subsecretario de Desempleados, presente esta mañana. Nos vamos a una corta pausa, seguimos con más entrevistas.